Ay, un ratito. Ya, chicos. Sí se ve, ¿verdad? Las diapositivas. Sí. Ya, chicos, buenas noches. El tema que vamos a repasar el día de hoy es trabajo de parto. Primero les voy a dar una definición en general de lo que es el parto y después les voy a explicar las características tanto del parto eutóxico como del parto distóxico. Entonces, la definición de parto en general es de un proceso fisiológico que va a poner fin al embarazo. Este ocurre después de las 22 semanas de gestación y va a culminar con la expulsión fuera del útero de un producto, ya sea vivo o muerto, acompañado de sus anexos, que son tanto la placenta como las membranas. Y Friedman clasificó 3 etapas del parto, también conocida como las etapas clínicas del parto. Estas son la primera etapa o dilatación, en la que van a ocurrir los cambios cervicales, la segunda etapa o expulsivo, en la que se produce la salida del feto, y la tercera etapa o alumbramiento, que corresponde a la expulsión de la placenta. En la primera etapa o dilatación se divide en una fase latente y en una fase activa. La fase latente, la dilatación va a ser menos de 4 centímetros y es una fase irregular en la que va a durar hasta 20 horas en nulíparas y hasta 14 horas en multíparas. En la fase activa, la dilatación es más de 4 centímetros y va a llegar hasta 10 centímetros, que es la dilatación máxima para que salga el feto, ¿no?, del canal del parto. Esta es una fase más regular y sobre todo en la que se produce la mayor velocidad de dilatación. Y la velocidad de dilatación en la fase activa en nulíparas es de 1.2 centímetros por hora y en multíparas 1.5 centímetros por hora. Pero para la OMS va a ser 1 centímetro por hora, ya sea tanto nulípara o multípara, es igual, 1 centímetro por hora para la OMS. Y la fase activa va a durar en nulíparas menos de 12 horas y en multíparas menos de 8 horas. Y el descenso es hasta 1 centímetro por hora en caso de nulíparas y hasta 2 centímetros por hora en multíparas. Esto durante la fase activa. Y durante la segunda etapa o expulsivo va a durar en caso de nulíparas 1 hora y media y en multíparas hasta 1 hora. Y en la tercera etapa, que es el alumbramiento, dura 45 minutos en nulíparas y 30 minutos en multíparas. En esta diapositiva es importante que recordemos todos los parámetros normales, ¿no?, que es lo que nos puede venir en el examen. Bien, ahora hablando de lo que es el parto eutóxico, este es aquel parto que se produce sin dificultad, que tiene un proceso e inicio y evolución espontánea con una duración adecuada y en el cual los factores del trabajo de parto van a interactuar de forma normal. Y los factores de trabajo de parto son 3: la dinámica uterina, la pelvis o el canal del parto y el feto. Entonces, estos 3 factores tienen que intervenir de forma adecuada para que se logre la expulsión vaginal de un producto único a término en presentación cefálica de vértex con anexos completos, que es placenta y membranas. Y para el inicio del trabajo de parto, para que se produzcan las contracciones, van a participar algunas hormonas. Estas son la oxitocina, que se produce, ¿no?, en el núcleo paraventricular del hipotálamo, el cortisol fetal, que se produce en la glándula suprarrenal del feto, también participan las catecolaminas y junto con la disminución de los niveles de la progesterona van a iniciar lo que son las contracciones. ¿Y cuándo decimos que se ha iniciado el trabajo de parto? Cuando vamos a evidenciar contracciones uterinas regulares, intensas y sobre todo que desencadenen cambios cervicales. Esto se va a conocer como dinámica uterina efectiva, cuando se producen cambios a nivel cervical. Y en esto intervienen lo que son las prostaglandinas, en especial las prostaglandinas del grupo E, que participan en la maduración del cérvix. Esto ocasionando lo que es el borramiento y la dilatación del cérvix. El borramiento se refiere al acortamiento o al adelgazamiento, ¿no?, del cérvix, que debe llegar al 100% para que se produzca el parto, y la dilatación, que debe ser de 10 centímetros para que pueda salir el feto por el canal del parto. En caso de nulíparas, van a borrar primero y después dilatan. Y las multíparas borran y dilatan, ¿no?, al mismo tiempo, como vimos en obstetricia. Bien, en esta siguiente diapositiva vamos a ver lo que es las características o los parámetros para evaluar la dinámica uterina. Tenemos 4 parámetros, que son la intensidad, la frecuencia, la duración y el tono. La intensidad
se refiere a la presión entre el tono de base y el punto más alto de presión de la contracción uterina, y lo normal es que sea de 30 a 50 milímetros de mercurio. La frecuencia es la cantidad de contracciones uterinas que vamos a medir siempre en 10 minutos. Y la duración es la que, bueno, se mide en segundos desde el inicio de la contracción hasta que se relaje el útero. Y no, lo normal de una contracción es que dure de 40 a 60 segundos. Y el tono es la presión más baja entre las contracciones, entonces es la presión del útero en reposo en sí, que es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Teniendo en cuenta estos parámetros, vamos a poder hallar lo que es la actividad uterina, que se mide en unidades de Montevideo. Y la actividad uterina la hallamos al multiplicar la frecuencia por la intensidad. Y lo mínimo que se requiere de actividad uterina para que se inicie el trabajo de parto es 90 unidades de Montevideo, que se halla al multiplicar lo que es la frecuencia mínima, que son 3 contracciones en cada 10 minutos, por la intensidad mínima, que es 30 milímetros de mercurio. ¿No? 3 por 30 nos sale 90, que sería al inicio del trabajo de parto. Y al final del trabajo de parto tenemos la actividad uterina máxima, ¿no? Que es de 250 unidades de Montevideo, que resulta al multiplicar 5 por 50, que es de la intensidad, que nos saldría 250 unidades de Montevideo. También es importante recordar en esta diapositiva a qué presión amniótica vamos a poder percibir a la palpación abdominal una contracción, que es a 20 milímetros de mercurio de presión amniótica. ¿Y a qué presión amniótica la contracción va a ser dolorosa? Es a 25 milímetros de mercurio. Y bueno, para que se inicien las contracciones uterinas, vamos a ver que es un marcapaso y que las contracciones son mucho más intensas, son mucho más fuertes en lo que es el fondo uterino. ¿Por qué? Porque en el fondo uterino vamos a encontrar mayor cantidad de receptores de oxitocina y también el marcapasos del uterino, que se encuentra exactamente en el cuerno derecho, ¿no? Como vemos aquí. Y es aquí donde las contracciones van a ser más precoces, van a ser más intensas y más duraderas. Esto se conoce como la triple gradiente descendente, y a partir de aquí, del fondo uterino del cuerno derecho, van a descender hacia el cervix las contracciones. Bien, ahora hablaremos de lo que es los movimientos cardinales. Ya, el feto para que pueda nacer, ¿no? Tiene que atravesar todo el canal del parto y, bueno, el canal del parto que está formado por la pelvis, todo lo que ya sabemos. Y para que logre atravesar todo el canal del parto va a realizar 7 movimientos, que son los movimientos cardinales. Y voy a proceder a explicar uno por uno. Y el primer movimiento es el encajamiento. Este ocurre cuando el diámetro biparietal, que es de 9.5 centímetros, va a alcanzar a la altura de las espinas ciáticas, como vemos aquí, ¿no? Las espinas ciáticas, que corresponde al tercer plano de Hodge y a la estación 0 de Lee, que es aquí cuando decimos que la cabeza se encuentra encajada. El segundo movimiento es el descenso de la cabeza. Vamos a ver que el feto puede descender, o bueno, puede descender la cabeza del feto de forma simétrica o asimétrica. Y para saber si desciende de una forma simétrica o asimétrica, vamos a encontrar algunos puntos de referencia. Estos van a ser la sutura sagital, que divide, ¿no?, los dos huesos parietales, el pubis en la parte anterior y el promontorio en la parte posterior. Y ya. Entonces, si la cabeza del feto desciende de forma simétrica, se conoce como sinclitismo. Y bueno, es simétrica, ¿por qué? Porque la sutura sagital que separa ambos huesos se va a encontrar a la misma distancia tanto del pubis como del promontorio. Y si la cabeza descendiera de forma asimétrica, esto se conoce como asinclitismo, que puede ser tanto anterior como posterior. En caso del asinclitismo anterior, o también conocido como de Naegele, la sutura sagital se va a dirigir hacia posterior, se va a acercar al promontorio y se va a exponer lo que es el hueso parietal. Vamos a poder palpar el hueso parietal que se encuentra por delante de la sutura sagital, como vemos aquí. Por eso es que se denomina sinclitismo anterior, porque podemos palpar el hueso parietal que se encuentra anterior a la sutura sagital. En caso del asinclitismo posterior o de Litzmann, vamos a ver que la sutura sagital se va a dirigir hacia anterior, se va a acercar al pubis y va a exponer lo que es el hueso parietal que se encuentra posterior a la sutura sagital. Ya. El tercer movimiento es la flexión.
vamos a ver que mientras la cabeza del feto va descendiendo, se va a encontrar con algunas fuerzas de resistencia, como son las paredes pélvicas, también el piso pélvico o hasta del mismo cervix, ¿no? Esta resistencia hace que la cabeza del feto o que el mentón se pegue, ¿no? Más a lo que es el tórax del bebé. Y esto va a ocasionar que haya una conversión del diámetro occipito frontal, que es este, de 12 centímetros, a un diámetro suboccipito bregmático, que es más corto, de 9,5 centímetros. Bueno, en conclusión, lo que hace la flexión es acortar el diámetro de presentación de occipito frontal a suboccipito bregmático, que es mucho más corto. Y ahora el cuarto movimiento es la rotación interna. La rotación interna tiene por finalidad cambiar la variedad de posición. Como sabemos, la variedad de posición más frecuente es la occipito ilíaca anterior, que es esta. Occipito ilíaca anterior. Esta es la fontanela posterior. Ya. Entonces, en la rotación interna, bueno, ¿qué es rotación interna? ¿Por qué? Porque ocurre dentro del canal del parto. Va a haber una rotación en sentido antihorario de 45 grados. ¿Para qué? Para que cambie de posición a una posición occipito púbica, que es así, ¿no? Occipito púbica, aquí. Va a rotar 45 grados la cabeza. La rotación interna va a ser esencial para completar todo el trabajo de parto, excepto en algunos fetos, como si es que son inusualmente pequeños. Y en caso de bebés que son macrosómicos, también van a tener dificultad para realizar esta rotación interna. Y bueno, van a existir algunas variedades de posición. Como vimos en obstetricia, existen distintas variedades de posición. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos una, es occipito transversa, ¿no? En la que la cabeza no va a rotar solo 45 grados, porque ese se encuentra así, ¿no? Va a rotar, sino 90 grados en sentido antihorario. Y esta que es un occipito ilíaca izquierda posterior, en la que ya no va a rotar solamente 90 grados, sino va a rotar 135 grados para convertirse en occipito púbica. Esta posición ya se considera como, bueno, se considera una situación ya distósica porque va a tener que rotar más grados, pero no es una indicación absoluta de cesárea. Puede ser una indicación electiva en caso de que esta persista y que no se logre el parto vaginal, ¿no? Que no se logre culminar. Bien, el quinto movimiento es la extensión. Después de la rotación interna que vimos, la cabeza va a alcanzar la vulva y va a realizar una extensión. ¿Esto para qué? Para que no se impacte con la porción posterior del perineo. El sexto movimiento es la rotación externa, también conocido como movimiento de restitución. Y este movimiento tiene la finalidad de rotar todo el cuerpo del feto. ¿Para qué? Para que el diámetro biacromial, que es de 12 centímetros, esté en relación con lo que es el diámetro antero-posterior de la salida pélvica, ¿no? Para que el hombro anterior se encuentre detrás de la sínfisis púbica y el otro se encuentre posterior. Y se dé la expulsión, que es el último movimiento, en el que sale el hombro anterior primero, para lo cual se baja la cabeza y después se eleva la cabeza para que pueda salir el hombro posterior. Ya, ahora hablaremos del segundo periodo o el periodo expulsivo. Este es el intervalo de tiempo entre la dilatación completa y la salida del feto. Y en este periodo se realizan dos cosas importantes. Uno, que es la maniobra de Röntgen, y también la episiotomía. La maniobra de Röntgen va a servir para proteger el periné y también para controlar la salida de la cabeza fetal, ¿no? Entonces, con una mano se controla la salida de la cabeza del feto y con la otra se protege el perineo. Y la episiotomía. La episiotomía solamente se realiza en algunos casos, por lo que es una técnica restrictiva. Principalmente se realiza en caso de mujeres nulíparas y va a tener por finalidad aumentar el canal del parto blando y evitar los desgarros perineales. La de elección es la episiotomía medio-lateral. Esta se realiza desde la horquilla vulvar a la tuberosidad isquiática ipsilateral. Tiene una longitud de 4 a 6 centímetros y una angulación de 45 a 60 grados. Y ya bueno, entonces los músculos que seccionamos al momento de la episiotomía son el constrictor de la vulva, el bulbo cavernoso y el transverso superficial del perine, esos tres músculos. ¿Y por qué es que se elige la episiotomía medio lateral y no, por ejemplo, la media, ¿no? Que sería en esta dirección? ¿Por qué?
porque la episiotomía mediolateral tiene más eficacia de prevenir los desgarros, también se puede ampliar a diferencia de la media, que no se puede ampliar y tiene menor eficacia, pero también tiene mm, algunas desventajas, que son, por ejemplo, que sangra más, que presenta más dolor y que al momento de cicatrizar va a presentar una cicatriz poco estética, ¿no? Para la mujer. Ya bien, entonces por eso se elige la mediolateral, porque tiene mayor eficacia en prevenir los desgarros. Y hablando de desgarros, aquí vemos en este cuadrito lo que son los 4 grados de desgarro perineal. El primer grado, que compromete piel perineal y mucosa vaginal. El segundo grado, que va a comprometer lo que son los músculos, el músculo bulbo esponjoso y músculo transverso perineal superficial. El tercer grado, que compromete, bueno, se subclasifica en tres. En 3A, que el primero, que compromete menos del 50% del esfínter anal externo. 3B, compromete más del 50% del esfínter anal externo, pero el esfínter anal interno está intacto. Y el 13, que compromete la totalidad del esfínter anal externo e interno. Y el cuarto grado, en el cual se ven comprometidos el esfínter anal y la mucosa rectal. El 3 y el 4 son los grados severos. Ya. Y por último, en lo que es parto eutóxico, vamos a ver lo que es el tercer periodo o alumbramiento. Ya. En el tercer periodo o alumbramiento se produce la expulsión de la placenta, es el periodo de mayor sangrado. Y aquí es importante recordar esto, los que están con negrito, que el principal mecanismo de hemostasia va a ser la contracción uterina. Y también la contracción uterina es el principal mecanismo de desprendimiento de la placenta. Y a este se complementa lo que es el hematoma retroplacentario. Es importante recordar que el hematoma solamente es complementario porque no todos los tipos de alumbramiento van a formar hematoma, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y que el signo inmediato de desprendimiento de placenta es la elevación del útero. Eso también es importante. Ya, durante este periodo se pueden realizar algunas maniobras. Estas son la maniobra de Brandt-Andrews, que es la maniobra de tracción y contratracción, que consiste en la presión suprapúbica y la tracción del cordón umbilical. ¿Esto para qué? Para evitar la inversión uterina. También tenemos a la maniobra de Dublin, que corresponde a la torsión de la placenta. Y algunos signos de desprendimiento de la placenta son el signo de Fabry o signo del pescador, en el cual al traccionar el cordón, este se va a percibir aún en el abdomen, el signo de Alfeld, que es el descenso espontáneo del cordón umbilical. En este caso vamos a clampar una pinza al cordón y vamos a ver que con el paso de los minutos este va a ir descendiendo por sí solo. Y el signo de globo de seguridad de Pinner, en el cual se evidencia un útero debajo del ombligo bien contraído. Bien, ahora hablaremos sobre lo que es el alumbramiento dirigido. Este es un método recomendado por la OMS y es la mejor forma de prevenir lo que es la hemorragia posparto. Para esto se utiliza oxitocina 10 unidades vía intramuscular. ¿Para qué? Para cortar el periodo de alumbramiento a solamente 10 minutos para evitar hemorragia posparto y atonía uterina. Y bueno, van a existir dos tipos de alumbramiento. El de Schultz y Duncan. El de Schultz, que es el más frecuente, ocurre en 80% de los casos, se presenta en caso de placentas centrales y este sí forma hematoma retroplacentario, ¿no? Y se muestra la cara fetal, la cara del cordón. Y el tipo de alumbramiento tipo Duncan solo ocurre en un 20% de los casos para placentas periféricas, como vemos aquí. Placentas periféricas y no forma hematoma y se muestra la cara materna de la placenta. Ya. Todo eso respecto a lo que es el parto eutóxico. Ahora vemos parto distóxico. El parto distóxico es aquel que va a evolucionar de forma anormal debido a una interacción inadecuada entre los factores que vimos, ¿no? Que son la dinámica uterina, que es el motor, la pelvis o el continente, y el feto, que es el contenido. El parto distóxico va a tener dos variedades principales. Puede ser un parto bien prolongado, que dure más de lo debido, o un parto precipitado. Como vimos en las primeras diapositivas, en este esquema en el que tenemos los valores normales de las distintas etapas, se puede presentar una fase latente prolongada, fase activa prolongada, también descenso prolongado, o el parto detenido. El parto detenido es cuando
en 2 horas o más no se encuentran cambios cervicales durante la fase activa. En este caso debemos verificar el estado, ¿no?, de la dinámica uterina, si está normal o, o qué es lo que puede estar ocurriendo. Y bueno, el otra variante del parto distóxico es el parto precipitado, en el cual la velocidad de dilatación va a ser más de lo normal. En nulíparas, más de 5 centímetros por hora, y en multíparas, más de 10 centímetros por hora. Bien, entonces regresando aquí, vamos a ver que el parto prolongado va a producir un mayor riesgo de infección materna, de sufrimiento fetal y también de deshidratación. Y el parto precipitado puede ocasionar en el feto mayor riesgo de que presente taquipnea transitoria del recién nacido, también embolismo del líquido amniótico de la madre y mayor riesgo de trauma del canal del parto. Ya, entonces ahora vamos a ver cuáles son las causas de que se pueda presentar las distocias o el parto distóxico. Y son tres causas que están relacionadas con los tres factores que interactúan en el parto, que son las distocias dinámicas, que están relacionadas a la dinámica uterina, las distocias pélvicas y las distocias fetales. Ya comenzaremos hablando de las distocias dinámicas. En este caso, esto es debido a alteraciones en la contracción. Puede estar bien aumentada, puede estar disminuida o puede deberse a una falla en la coordinación del útero. Ya. En caso de que las contracciones uterinas se encuentren disminuidas, se subclasifican en primarias o secundarias. Primaria cuando ocurre desde el inicio del parto. Puede ser por una disminución de la liberación de oxitocina o epinefrina, o secundaria, que es la más frecuente, por agotamiento, en el cual debemos descartar desproporción cefalopélvica. La hiperdinamia es en la que existen una mayor cantidad de contracciones. En este caso debemos descartar desprendimiento prematuro de placenta y útero de Kuvorlier o útero leñoso. Ya. Eh, Bien, en este cuadrito que vemos al costado vemos, ¿no?, los parámetros que se utilizaban para medir la dinámica uterina. Y según esto también se va a clasificar en hipotonía, hiposistolia o bradisistolia. Hipotonía, que está referido al tono, que es hipotonía cuando es menos de 8 milímetros de mercurio, hipertonía cuando tiene más de 12 milímetros de mercurio, hiposistolia, que se refiere a la intensidad, ¿no?, menos de 20 milímetros de mercurio, hipersistolia si tiene más de 50 milímetros de mercurio. Bradisistolia si presenta menos de 2 contracciones cada 10 minutos y taquisistolia si presenta más de 5 contracciones cada 10 minutos. En caso de la hipodinamia y la disdinamia, el tratamiento es la oxitocina, vía endovenosa por infusión continua para mejorar la calidad de las contracciones. Y en caso de hipertonía, el tratamiento es con tocolíticos para reducir ya también las contracciones. Esto ya lo vimos. Ya, ahora hablaremos acerca de las distocias pélvicas. En esto se mencionan la pelvis estrecha, la desproporción cefalopélvica y también las distocias del canal blando. Comencemos con la pelvis estrecha. La definición de pelvis estrecha es según las medidas que existen en los distintos planos. En el plano superior vamos a encontrar un conjugado obstétrico menos de 10 centímetros y lo que siempre preguntan es el conjugado diagonal, que es menos de 10,5 centímetros. En el plano medio se define con un diámetro bisciático menos de 9 centímetros y en el plano inferior un diámetro bisquiático menos de 8 centímetros. Entonces aprenderíamos 10, 9 y 8 según los planos. Y la pelvis estrecha también es indicación de cesárea. Otra indicación de cesárea es la desproporción cefalopélvica, que se clasifica, podemos identificarla según la tríada de DCP, que es un parto detenido prolongado con una buena dinámica uterina y con cabeza flotante. También es indicación de cesárea. Y en esta imagen vemos la clasificación de Caldwell-Molloy para clasificar los distintos tipos de pelvis. La pelvis normal, la adecuada, es la pelvis ginecoide, que tiene forma ovalada. La siguiente es la pelvis androide, que tiene una forma triangular y espinas ciáticas prominentes. La siguiente es la antropoide o elipsoide. Y por último, la platipeloide, que tiene forma de riñón o reniforme, es la más distóxica de todas. ¿Y por qué? Porque su diámetro obstétrico también es menos de 10 centímetros, como en la pelvis estrecha. En caso de la pelvis ginecoide, esta, ¿no?, sí se puede
se da con normalidad el parto vaginal y en caso de la pelvis antropoide se puede dar opción también a parto vaginal. Y las distocias del canal blando. Esta hace referencia a estructuras que van a obstruir el canal del parto, que puede ser por presencia de septum vaginales, de condilomas acuminados gigantes, de estenosis vaginal o también de miomas. Y va a ser indicación necesaria en caso de una gestante a término con mioma más de 5 centímetros que se encuentre ubicado en cervix o en la región anteroinferior del cuerpo uterino o que tenga antecedente de miomectomía. Bien, ahora pasemos a las distocias fetales. Las distocias fetales tienen que ver tanto con la situación y la presentación del feto. En caso de la situación transversa, que es esta que vemos aquí, es indicación de cesárea. Y el principal factor de riesgo es la prematuridad del feto. Tanto para una situación transversa como para un tipo de presentación podálica, el principal factor de riesgo va a ser la prematuridad. En caso de que se encuentre en una situación oblicua, como vemos aquí, vamos a poder esperar. Esperamos a que se posicione, ya sea en una posición longitudinal, que sería lo ideal, o en una transversa como esta, ¿no? Y vamos a esperar hasta las 39 semanas de gestación. Si a las 39 semanas se posicionó en transverso, es indicación de cesárea. Ya. Ahora, en lo que es la presentación podálica, existen 3 tipos. El más frecuente es el tipo nalga pura o nalga franca, que es el A, en la que se exponen los glúteos y las piernas se van a encontrar extendidas. El segundo tipo es el nalga completa, es el más raro, en el que se exponen glúteos y las piernas se encuentran flexionadas. Y el más distóxico y el que más se complica es el nalga incompleta, en el que una pierna está flexionada y la otra se encuentra extendida. En este caso, en el tipo C o nalga incompleta, sí o sí tenemos que indicar la cesárea. Y en caso del nalga pura o nalga completa, según la literatura, sí se puede dar chance a parto vaginal. Ya. La complicación más, la complicación más frecuente de un tipo de parto vaginal con presentación podálica es el prolapso de cordón. El prolapso de cordón va a ser la protrusión del cordón umbilical en el canal del parto, como vemos aquí, por delante de la presentación fetal. Esta va a ser una emergencia obstétrica, indicación de cesárea de emergencia. ¿Por qué? Porque va a generar el sufrimiento fetal agudo. Y se clasifican en 3 tipos, que se conocen también como distocias funiculares. En el procúbito, procidencia y lateroincidencia. En la procidencia, que es la variedad más grave, más severa, se van a presentar membranas rotas y va a salir el cordón por el canal del parto, como vemos, por delante del feto. En el procúbito, las membranas están íntegras, el cordón también se va a encontrar por delante, pero no se asoma, ¿no?, por el canal del parto. Y lateroincidencia, en el cual el cordón se sitúa al lado de la presentación sin sobrepasarla y pueden estar las membranas rotas o íntegras. Ya. Ahora, en caso de que al servicio se presente un parto con presentación podálica, pero ya en fase expulsiva, vamos a poder realizar las siguientes 4 maniobras para poder sacar al bebé. Ya. Entonces, para sacar los hombros tenemos a la maniobra de Müller y la maniobra de Rojas-Loset. En la maniobra de Müller se va a tirar al bebé hacia abajo, como vemos. Se tira el bebé hacia abajo para que salga el hombro anterior y a continuación hacia arriba para que salga el hombro posterior. En la maniobra de Rojas-Loset, en este caso se hace una rotación ya también de 180 grados al tiempo que se va a tirar al feto hacia abajo para que el hombro posterior rote hasta hacerse anterior y se desprenda. Y luego se hace la misma maniobra en sentido contrario para facilitar la salida del otro hombro. Y la maniobra de Bragg y de Mauriciau es para facilitar la salida ya también de la cabeza. En la maniobra de Bragg se van a coger las nalgas del feto con ambas manos y se debe girar el dorso de este hacia el abdomen de la madre, ¿no?, como vemos en la imagen B. Aquí. Y la maniobra de Mauriciau, en esta se coloca al feto cabalgando sobre la mano del médico, del obstetra, se introducen los dedos índice y medio en la boca del feto
y se eleva el tronco fetal hacia lo que es el abdomen de la madre para facilitar el desprendimiento de la cabeza. Ya, y por último, las deflexiones. Las, las deflexiones se refieren a la extensión de la cabeza anormal, de forma anormal, al momento de la presentación. Existen 3 grados. El primer grado, uno leve o de sincipucio, el segundo grado moderado de frente y el tercer grado severo de cara. En las deflexiones es importante que recordemos los puntos de referencia y los diámetros. El punto de referencia en el grado 1 sincipucio es el bregma o fontanela anterior y el diámetro es de 12 centímetros. Y el parto en este caso puede ser vaginal. En el grado 2 o moderado de frente, el punto de referencia es la nariz o glabela. El diámetro es el occipito mentoniano y va a medir 13.5 centímetros, que es el diámetro más grande de todos los que vemos aquí. Y la indicación necesaria. Y el grado 3 o severo de cara, el punto de referencia es el mentón. El diámetro es el submentoniano bregmático, que mide 9.5 centímetros. Y en caso, existen 2 variedades. Puede ser submento bregmático anterior, en el que se puede dar chance a parto vaginal, o submento bregmático posterior, en el que se indica cesárea. Y el normal, ¿no? Que es el cefálico de vértex, en el que el punto de referencia es el occipucio, la fontanela posterior, y el diámetro es el suboccipito bregmático de 9.5 centímetros y se da chance a parto vaginal. Y ya, esto es lo último en referencia a lo que es parto distósico, que son las distocias de hombros. En las distocias de hombros también es importante que aprendamos las 3 maniobras que se menciona aquí. El principal factor de riesgo para distocia de hombros es la macrosomía fetal. Y se deben realizar estas maniobras en este orden. La primera maniobra es de Mack-Roberts, en la que se realiza la hiperflexión de la pierna de la madre, como vemos, y la compresión suprapúbica para facilitar que salga el hombro del bebé. La segunda maniobra es la maniobra de Woods, que es la rotación de los hombros, para lograr que el hombro posterior se vuelva anterior, como vemos aquí en la imagen. O también se conoce como maniobra de sacacorcho, la maniobra de Woods. Y la tercera maniobra, que es la maniobra de Sabanelli, en la cual se quiere lograr recolocar la cabeza del bebé en el canal del parto e indicar cesárea inmediata, ¿no? Ya. Esas son las 3 maniobras de distocia de hombros. Maniobra de Mack-Roberts, maniobra de Woods y Sabanelli para recolocar. Y por último, la inducción del trabajo de parto. La inducción del trabajo de parto se define como la intervención para iniciar artificialmente las contracciones uterinas, que como lo mencioné, la finalidad de las contracciones uterinas es que produzcan el borramiento y dilatación del cérvix y el posterior nacimiento del bebé. Esto en mujeres con bolsas íntegras o con bolsas rotas, pero sin labor de parto. Y las indicaciones son preeclampsia leve de 37 semanas, RPM con pulmón maduro mayor a 34 semanas, embarazo prolongado que sea mayor de 42 semanas, restricción de crecimiento uterino y óbito fetal. Y las contraindicaciones de la inducción de trabajo de parto son el sufrimiento fetal agudo, DCP, placenta previo-oclusiva, una miomectomía, una cesárea anterior corporal o 2 o más cesáreas transversas. Y para inducir el trabajo de parto vamos a utilizar lo que es la oxitocina, vía endovenosa por goteo. La dosis inicial es de 2 microunidades por minuto, incrementándose al doble cada 20 minutos, sin sobrepasar los 30 microunidades por minuto. Un momento, chicos, tengo una duda de esto. Creo que son... no estoy segura de la medición de eso, creo que son miliunidades. No estoy segura, después lo reviso, ¿está bien? Y ya. Para la inducción del trabajo de parto tenemos que revisar lo que es el índice de Bishop, que nos sirve para determinar la posibilidad de la inducción del trabajo de parto de acuerdo a la maduración cervical. Si el índice de Bishop va a ser mayor a 6 puntos, de frente le damos oxitocina, porque el cuello ya está madurado. Pero si el índice de Bishop es menor o igual a 6, lo primero que tenemos que hacer es madurar el cuello uterino. Esto
con la administración de misoprostol y después ya utilizamos la oxitocina. Y las indicaciones de cesárea de emergencia son el sufrimiento fetal agudo, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia severa, prolapso de cordón, y cesárea electiva en caso de distocias, placenta previa, miomas mayor a 5 centímetros, miomectomía y en caso de madre con VIH positivo. Ya chicos, ahora voy a pasar a las preguntas. La primera pregunta es, en el periodo de labor de parto se considera que la mayor velocidad de dilatación del cuello uterino se presenta en la fase latente, en los prodromos de labor de parto, fase activa, fase de aceleración mínima o periodo de dilatación. La sé. Sí. ¿Fase activa? En la fase activa. Ya, la siguiente pregunta es, ¿la duración promedio del primer periodo de trabajo de parto en la primigrávida es de 6 horas, 2 horas, 12 horas, 18 horas o 20 horas? La E. ¿Otro, chicos? La C. Ya. ¿Alguien más? Creo sí la Ya, sé. en este caso, sí, es 12 horas, porque vimos, ¿no? Que en lo que es en la fase inicial, en el periodo de trabajo de parto, bueno, en el primer periodo de trabajo de parto, que es la primera etapa de dilatación, tenemos, ¿no?, que la fase latente en nulíparas es hasta 20 horas y en multíparas hasta 14 horas. Podría ser la E de 20 horas. Pero nos dice que, bueno, en este caso tenía una duda, pero la respuesta es 12 horas en el primer periodo de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque la duración es en nulíparas de menos de 12 horas y en multíparas menos de 8 horas. Entonces la respuesta sería 12 horas. Y la siguiente pregunta es, durante el trabajo de parto en presentación cefálica puede producirse asinclitismo anterior. En el examen vaginal se encontrará, se palpa una mayor parte del hueso parietal posterior, se palpa indistintamente el parietal anterior o posterior, la sutura sagital se acerca al pubis, se palpa con mayor facilidad la oreja posterior del feto, o la sutura sagital se acerca al promontorio en asinclitismo anterior. ¿Recuerdan, chicos? En asinclitismo anterior es que eh, a ver, no sé, tal vez recuerda, antes de que les explique. Estoy entre la C o la E. La C o la E. Ajá. Ya, en el asinclitismo anterior que vimos, no sé, regresaría, creo. Ay, no, no. No sé qué hice. No, creo que sí está bien. No, no sé qué he hecho, chicos. Aquí está. Ya voy a volver a abrirlo. Ya está. En el asinclitismo anterior, vemos que la sutura sagital, aquí vemos o sea, los puntos de referencia para ver el descenso de la cabeza son sutura sagital, pubis y promontorio. Y en caso de asinclitismo anterior, la sutura sagital se va hacia atrás, se acerca al promontorio, y lo que vamos a palpar es el hueso parietal que está anterior a la sutura. ¿Ya? Entonces, en ese caso,
Ya en ese caso, la respuesta aquí sería que la sutura sagital se acerca al promontorio. Esa sería la respuesta correcta. Ya, en la siguiente pregunta es, ¿la episiotomía mediolateral es mejor que la mediana por A, mejor cicatrización, B, dolor mínimo, C, fácil de reparar, D, posibilidad de ampliarla y E, menor sangrado? La D. Sí, La D. la posibilidad. La posibilidad de ampliarla. Ya. Y la siguiente pregunta es, en la distocia de hombros, ¿cómo se denomina la maniobra que consiste en recolocar la cabeza fetal en el interior de la pelvis? A es Rubin, B es Sabanelli, C Woods, D McRoberts y E Ibart. La B. La B es Sabanelli, que es la maniobra para recolocar la cabeza fetal en el interior de la pelvis e indicar cesárea. Y la siguiente pregunta es, gestante de 40 semanas en trabajo de parto presenta distocia de variedad de presentación. ¿Cuál es el punto de referencia en la distocia de presentación de grado 1? El bregma, la A, B, frente, C, mentón, D, occipucio o E, nariz. En el grado 1, que era de... A ver, ¿recuerdan, chicos? Grado 1 es el más leve. La A, bregma, sí. En el grado 1 se presenta bien el bregma o la fontanela anterior, en este caso bregma, ¿no? La siguiente pregunta es, gestante con 38 semanas acude a emergencia por presentar ruptura prematura de membranas. Se decide inducir al parto. ¿Cuál es el fármaco recomendado en este caso? A, dihidroergotamina, B, metilergonovina, C, ergotamina, D, oxitocina y ergonovina. D. La D. D. Oxitocina. Y la última pregunta es, ¿se palpa una contracción uterina a 50 milímetros de mercurio, a 15 milímetros de mercurio, a 30, a 40 o a 20? La E. A 20 milímetros de mercurio. Ya chicos, eso es todo respecto a parto.